estamos trabajando para poder darle a cada una de ellas, ya lo hemos hecho con algunas, nos falta creo que 2 o 3, para podernos alarmas preventivas, capacitación a los vecinos, ubicar zonas de evacuación inmediata, el poder identificar hoteles si es que alguna de las casas tuviera que, digamos, ser evacuada. Nosotros lo vamos a transportar a hoteles. Es una propuesta que nosotros lo hicimos desde el fenómeno del Yaku por un tema básicamente de dignidad. No se le puede sacar a una persona de su vivienda cuando ha sido destruida y ponerle en una carpa, ¿no? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, Jorge. Nos hubiera gustado que en estas 3 largas horas que ha tenido la presidenta de exposición, hubiera ocupado un poco más de espacio en los gobiernos locales, ¿no? Si hay un espacio dentro del Estado que vincula directamente a la ciudadanía, son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que tienen esta inmediata relación de soluciones pequeñas y a veces históricas con nuestro país. Sin embargo, creo que el haberle dedicado 2 puntos como máximo, en el caso de San Juan de Lurigancho, la creación del hospital en el distrito, que se recibe y se saluda y sobre todo se espera que esto se realice. Sin embargo, algunos otros aspectos hubieran sido importantes aterrizar en ello. ¿Cómo cuáles? En materia de seguridad ciudadana, que es lo que estamos el día de hoy padeciendo. Y que, por ejemplo, hemos tenido una reunión con el ministro del Interior y con todos los alcaldes de Lima Metropolitana para firmar un pacto por la seguridad. Sin embargo, esta firma debería haber recaído en acciones inmediatas, en presupuesto para ejecutar y sobre todo en medir la condición en la que nos encontramos el día de hoy y cómo esperamos, por lo menos, finalizar los 3 primeros meses, si es que se hubiera señalado algunas tareas inmediatas. Creo que ha sido un discurso bastante extenso. Yo no sé si tú recuerdas uno de los últimos discursos que tuvo Obama en su última reelección. Yo creo que marcó la pauta del estilo de hacer política en un nuevo contexto en donde se escribe con 120 dígitos y tenía él un discurso de 15 minutos. Un discurso de 15 minutos que se dijo muchísimo en tan poco tiempo. Creo que son estilos, al final, son maneras de comunicar. Me pareció realmente bastante extenso. Y perdón, es porque en comunicación política menos siempre es más. De todas maneras. ¿No? Más no es más, sí, menos siempre es más. Los politólogos entendemos esto de mejor manera y sabemos que tener la atención de la ciudadanía durante 3 horas es humanamente imposible. Es humanamente imposible. Ni en 3 minutos. Ni 3 minutos. O sea, creo que 15 minutos, concentrar su tiempo quizá en acciones que la ciudadanía esperaría en tareas inmediatas, como por ejemplo, decir cuántos índices nos queremos encontrar en términos de seguridad ciudadana de aquí al finalizar el año. Reducir, por ejemplo, el nivel de criminalidad o poder haber dado cifras interesantes de cómo va desarmándose las bandas que se articulan el día de hoy en el país. Medidas mucho más radicales para los extranjeros que vienen delinquiendo dentro de nuestro país y, por ejemplo, acá ha estado el ministro, creo que lo ha dicho muy bien y sobre todo, ¿cuál es esa relación que tiene el día de hoy el gobierno con el interior del país? Que es donde hay una mayor percepción negativa con respecto al gobierno el día de hoy, ¿no? Ya que usted entró en el tema de seguridad ciudadana, y no solamente hablando de San Juan de Lurigancho, que es un distrito, además el más grande de Lima, y seguramente con todas las complicaciones que tiene, pero metropolitanamente, ¿cómo podríamos luchar contra la seguridad ciudadana? ¿Cuáles serían sus propuestas? Mira, hace un rato escuchando la entrevista del ministro Julio de Martini, voy a tomar una frase que él dijo: no hay que tenerle miedo al debate. Y en el terreno, por ejemplo, de sacar a las Fuerzas Armadas para poder hacer un trabajo de patrullaje, es una tarea que nosotros tenemos que de una vez continuar el debate. Aquí, claro, los generales y algunos congresistas están en desacuerdo por el concepto de las Fuerzas Armadas, pero tenemos que entender algo que es muy sencillo: nos siguen matando en la calle. Yo creo que es una medida acertada, incluso lo apoya el alcalde de Lima, el poder tener a las Fuerzas Armadas de una vez al servicio del patrullaje preventivo disuasivo, nada más en el tema preventivo y disuasivo. ¿Esto puede ayudar a mejorar la seguridad ciudadana? Yo creo que sí, es más, tengo la seguridad de que sí. San Juan de Lurigancho tiene 400 centros educativos que están desprotegidos al ingreso y la salida de los chicos.
podríamos tener ahí miembros de las Fuerzas Armadas para disuadir no solo actos de violencia, sino también esto que a veces sucede de las ventas de droga, amenazas a los profesores. Armas en los colegios. Armas dentro de en mi distrito, armas Así dentro. es. Entonces, el Estado tiene que evolucionar de la misma manera de cómo la sociedad necesita que las resguarden y las proteja. Pero lamentablemente hay mucha gente dentro del Estado y que lamentablemente tiene la capacidad de decidir que quiere que el Estado siga siendo estático, que quiere que el Estado siga siendo ese ente desde hace 20, 30 años que solamente miraba cómo sucedían las cosas. Hoy el Estado tiene que tener una actividad más participativa y vinculante con los problemas que día de hoy necesitamos solucionar. Y los gobiernos locales, que muchas veces a nosotros las autoridades se nos adjudica todo, desde la seguridad, la alimentación, el ornato, entre otras cosas, necesitamos que ese Estado vaya en esa misma vinculación en la necesidad de solucionar los problemas. Para mí es una tarea importante que las Fuerzas Armadas salgan de una vez a patrullar las calles de Lima. Claro, un poco la discusión planteada ahí es, ¿para qué tengo tanto ejército? ¿Para qué tengo tanto acuartelado? Pensando en una guerra que quizás nunca va a llegar, ¿no? De repente más fácil llega la Tercera Guerra Mundial que una guerra pues continental en Sudamérica. Entonces, efectivamente, así como el ejército sale a trabajar cuando hay desastres naturales, sale a ayudar a las comunidades, apoya, entonces podría ser una labor efectivamente de apoyo. Y quiera o no, porque eso lo vivimos en el tiempo de la pandemia, la presencia militar en las calles da una sensación de seguridad. Y esa sensación nomás ya sería importante porque tienes un ojo más, tienes una persona más vigilante y comunicada. Alcalde, y hablando del tema del fenómeno del niño y todo este tema por el cual tenemos que prepararnos, ¿cómo se está preparando su distrito para afrontar este fenómeno? ¿Por qué? Porque usted tiene RIMAC, tiene Guaycoloro. ¿Cómo se va a hacer con esto? ¿O qué está haciendo su gestión? Hay 3 espacios ahí que estamos trabajando. Uno de los primeros que estamos preocupados es el río Guaycoloro, que lamentablemente ni Lima Metropolitana ni Reconstrucción por Cambio se hizo el muro de contención hacia el lado de Campoy. Y en las reuniones que hemos tenido y en el compromiso que hemos asumido, calculamos que no se va a hacer. Así que, ¿y usted lo va a hacer? Va a ser difícil que lo podamos hacer porque, mira, ya estamos a agosto prácticamente. ¿Y qué va a pasar con esa población? Se supone que la crecida del río debería venir en septiembre, más o menos. Lo que vamos a hacer es colocar un refuerzo del muro de contención, pero no es un muro de contención propiamente dicho en las características para proteger a este sector de mi distrito. Vamos a colocar ahí algunas mallas metálicas, vamos a mejorar, digamos, la capacidad de reacción de nuestros vecinos. Pero aquí es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque si Sedapal también no cumple su función de sacar unos pozos que tienen ahí, va a ser difícil. Si no saca su dique, que tiene ahí una interconexión, va a ser sumamente difícil. Aquí todos han intentado un poco como que lavarse las manos, ¿no? Y aquí tiene que ver Lima Metropolitana con Invermed y el gobierno regional, Sedapal y Reconstrucción por Cambio. Nosotros lo hemos pedido desde el tercer día, creo que inició el fenómeno del Yaku, y hasta la fecha no estamos aterrizando. Es un presupuesto muy grande que hay que ejecutar, ¿no? Efectivamente, el problema es que su distrito pues no tiene el presupuesto que tiene Lima Metropolitana, que tienen los ministerios para ejecutar este tipo de tareas, ¿no? No, y si bien es cierto, ha habido alguna intención de poder avanzar, y no quiero dejar de reconocer, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho desde el gobierno regional de Lima para la descolmatación del río, y hemos ganado Ribera del Río, y eso se ha hecho muy bien. Solo en este aspecto no hemos podido ponernos de verdad de acuerdo. Lo otro es que tenemos 7 quebradas en el distrito. Tenemos quebradas que se pueden activar. Que se pueden activar. Estamos trabajando para poder darle a cada una de ellas, ya lo hemos hecho con algunas, nos falta creo que 2 o 3, para podernos alarmas preventivas, capacitación a los vecinos, ubicar zonas de evacuación inmediata, el poder identificar hoteles si es que alguna de las casas tuviera que, digamos, ser evacuada. Nosotros lo vamos a transportar a hoteles. Eso es una propuesta que nosotros lo hicimos desde el fenómeno del Yaku por un tema básicamente de dignidad. No se le puede sacar a una persona de su vivienda cuando ha sido destruida y ponerle en una carpa, ¿no? Claro, en un parque ahí en el suelo. Eso, ¿no? es inhumano, completamente inhumano. Y
de manera, digamos, continua. Estamos trabajando también con el Ministerio de Vivienda para seguir teniendo las maquinarias que nos ayudan a recuperar. Por ejemplo, estamos concluyendo ya con 900 metros de descolmatación del río de Dima adicional a los 500 que ya pudimos reubicar, ganando ribera de río. Esto es totalmente eventual. Recordarás que en el último fenómeno el río Rímac creció y se llevó toda la ribera del río de mi distrito. Una de las cosas positivas que tiene San Juan de Lurigancho, a diferencia de Cercado, es que nosotros no tenemos vivienda en las orillas del río. Así que, por lo menos, digamos, eso alivia un poco el pensar que el daño puedan, digamos, perderse vidas humanas o pérdida material, ¿no? Y su vecino, el vecino de San Juan de Lurigancho, colabora con la autoridad, ha comprendido el daño inminente que podría haber. ¿Hay comunicación entre ustedes, los sectores sociales? ¿Hay colaboración? A ver, esto tiene que ver mucho con el antecedente, no solamente de un gobierno, sino de muchos gobiernos que han permitido en el distrito, como creo que en la mayor parte de la periferia de Lima, la vivienda informal, ¿no? Y esto ha sido un error permanente, creo que hasta el día de hoy se sigue haciendo, de permitir viviendas precarias en las laderas de los ríos, en las partes altas, en las zonas paisajísticas, en donde nacen como una invasión, luego ya a alguien se le ocurrió darle una constancia de posesión y de repente algunos ya tienen título de propiedad. Y levantan infraestructura. Y levantan infraestructura, pero esto es peligrosísimo porque si se activaran las quebradas que tenemos en San Juan de Lurigancho, como la de Montenegro, la de Mangomarca, la de Campoy o la de, en todo caso, la que está en la Comuna 18, se van a llevar las casas, no importa qué tan buenos sean los cimientos de su vivienda, se las van a llevar sin ninguna duda. Y esto es un poco por cómo ha crecido de manera desordenada la ciudad. A veces nosotros luchamos muy duro contra el tráfico de terrenos, por ejemplo, te menciono en Mangomarca, donde hemos ingresado con mucha fuerza para impedir que continúen ahí algunas invasiones, pero a veces contamos con el concurso de la policía momentáneamente. Yo entiendo también los números de efectivos que tienen en nuestro distrito, pero la tarea es difícil si es que no somos más severos y más drásticos con el castigo y sobre todo con, digamos, el cambio de la norma y de la ley y de darle castigos muy severos a la gente que intenta invadir. Y otra de las cosas es que a veces los vecinos también pretenden seguir siendo engañados con el sueño idílico de que ahí se van a construir grandes viviendas, conjuntos habitacionales, y eso no pasa, vecinos. Yo se los he dicho en distintas oportunidades. Otra característica, y esta sí es una bronca que yo tengo mucho con algunos malos dirigentes, es que vienen a pedir su visación de plano y yo les pregunto, ¿y dónde está su parque? Y dicen, no, ya lo vendieron. Ahora son viviendas, ¿no? Entonces, ya no tienes parque, ya lo vendiste y la pregunta luego va a ser, tú me estás reclamando a mí que quieres parque, claro, cuando tú lo has vendido. Entonces, es una bronca que tenemos siempre permanente en ciertos sectores del distrito. No digo todos, pero hay casos. Cero equipamiento urbano, pues, ¿no? Cero equipamiento. No se deja las áreas para tema médico, para tema justamente parques, recreación y en general las áreas libres, ¿no? Sí, y ellos hacen mucho daño porque, por ejemplo, nosotros cuando visamos plano, primero tratamos de exigir este requisito indispensable, el tema por lo menos de la área pública para ellos. Entonces, como no lo tienen, lo siento, o sea, no voy a poder hacerlo. Entonces, tienes que recuperar tu espacio y los que sí lo tienen, hacemos la visación inmediata, podemos hacer incluso el trabajo de la zonificación más rápido, podemos ponerle ya inmediatamente servicios, inmediatamente podemos ponerle pistas, veredas y llegar a un espacio mucho más desarrollado, moderno y digno. Y los que de una, entre comillas, vivos que vendieron los espacios públicos, se quedan atrasados porque lamentablemente no pudieron ponerse de acuerdo o la población no se puso fuerte y dijeron, oigan, ese es mi parque, tú no lo vas a vender, por más dirigente que seas. Y como eres un dirigente que yo escogí, inmediatamente te sacamos de ahí y pongamos a trabajar con dirigentes y representantes que sí quieran respetar los espacios públicos de los vecinos. ¿Qué está haciendo su gestión para atraer inversión, pero una inversión pues ordenada, una inversión que desarrolle, que le dé calidad al suelo, que crezca hacia arriba y que ya no esté pensando en invadir lomas o cerros? ¿Qué hace su gestión para poder traer a ese empresario que no solamente haga vivienda social, que haga centros comerciales, en general se desarrolle? ¿Hay ya una política de parte de usted para poder atraer
Sí, claro. Nosotros primero, una de las cosas que siempre quiere el empresario son las reglas de juego claras. Sin las reglas de juego claras, ellos no van a invertir nunca en ningún territorio, en ningún lugar. Y lamentablemente San Juan de Lurigancho siempre ha habido esta característica de que las cosas siempre se arreglan debajo de la mesa, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hemos hecho es que hemos conversado con quienes desean invertir en el distrito y darle toda la seguridad jurídica y administrativa de poder hacerlo. Tenemos un proyecto que ya está saliendo dentro de algunos meses, se dice que a mitades de noviembre, que es el primer Mall Plaza. Cencosud ya se está animando a presentar un proyecto para también poder hacer el segundo Mall Plaza. Y tenemos un Mall Plaza que está, por ejemplo, en el 2 de Canto Grande, y este mall podría ejemplificar por qué la inversión no ha venido. ¿Qué ha sucedido con ellos? Sucede que la gestión anterior le dio licencia de funcionamiento falsa. Y ellos se dieron cuenta el día que vinieron a hacer la extensión de su defensa civil. Y nosotros nos dimos cuenta Que no había una... que no había una defensa civil. Y ellos dijeron, mira, acá está mi cortón. Eso no existe. No hay expediente. No está. No hay expediente. Nunca te lo dieron. Increíble. ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo lo pediste? Ese ya es una cosa de tu criterio. Pero lamentablemente no tienen licencia para seguir funcionando. Estamos tratando de ayudarlos porque no queremos detener la inversión que ellos han hecho. Pero así es como se ha manejado la inversión en San Juan de Lurigancho. Hoy tenemos, por ejemplo, una empresa inmobiliaria que va a construir aproximadamente 1.100 departamentos en San Juan de Lurigancho. Algo que no había sucedido nunca y lo miran con buenos ojos. ¿En qué zona, señora? Está en la avenida Lurigancho, exactamente en el mismo radio del mall. Así que esos departamentos van a ser construidos e inmediatamente van a cobrar muchísimo valor luego de la inauguración del mall. Tenemos una inversión que justamente conversábamos con Lima Metropolitana también para ponernos de acuerdo con algunos permisos, que tiene no solamente vivienda popular, tiene centro comercial, tiene un cementerio y tiene una zona inmensa recreacional, que es a la altura de la Comuna 18, donde fue la Universidad Nicolás, no recuerdo ahorita el nombre, es San Agustín, no es el nombre, pero está en la Comuna 18. Es una inversión muy grande que también le estamos dando algunas otras facilidades. Y ya viene luego Es la un inversión. terreno muy grande. Es un terreno inmenso. Es inmenso. ¿Eso cómo va? Santo Domingo de Guzmán, ya me acordé. Ya. Eso ya está encaminado. Lima ya debe presentar algunos permisos para que nosotros también continuemos con las facilidades administrativas para que puedan iniciar ese proyecto. Nos entusiasma mucho ese proyecto porque, ¿sabes qué? Va en el equilibrio que siempre necesita una ciudad. Un centro comercial, vías muy amplias, zonas recreativas, vivienda popular, un cementerio y la capacidad, digamos, de comunicarse rápidamente con Lima Norte, con esta parte del distrito que es la Comuna 18, en la avenida Próceres de la Independencia. También estamos avanzando con eso. Y esto va a generar tres cosas importantes. Primero, dinamizar la economía del distrito. Segundo, generar empleo para nuestros vecinos. Y tercero, formalizar la economía de San Juan de Lurigancho. El distrito tiene una característica, y es que los emprendedores acostumbraron en alguna manera de no trabajar de manera bancarizada. En el distrito hay mucha gente que tiene capacidad económica, pero si tú ves sus registros bancarios probablemente no tengan mayores vínculos con el banco para poder garantizar determinados préstamos, pero tienen plata, hay dinero. Entonces lo que necesitamos es vincular al emprendedor con la bancarización y que el banco también juegue las reglas claras para que nosotros como municipalidad también podamos tener más recursos y así poder construir más cosas dentro del distrito. Y eso es una de las cosas que ha sucedido, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, que la gente está confiando poco a poco, ya está tributando. Tanto es así, por ejemplo, que el mes de marzo, de febrero al mes de ahora, a diferencia del histórico que teníamos en gestiones anteriores, nosotros recaudamos entre 30, 40 y hasta 50% más. Entonces, eso es importantísimo porque podemos hacer mejores cosas, ¿no? Bien, señor alcalde, muchas gracias. Le agradezco mucho su participación en el programa y, por supuesto, está invitado para una nueva oportunidad. Muchas gracias. Yo quiero agradecerte, Jorge, no sin antes mandarle un fuerte abrazo a todos mis vecinos por este 28 de julio y mandar también un abrazo a todas las personas que trabajan por el Día Mundial de la Trata contra las Personas. Estamos trabajando ahí con el Ministerio
del Interior se ha hecho una buena chamba. Por ejemplo, han hecho muy buenos operativos ahí a nuestros amigos de la policía, a quien le mando un fuerte abrazo.